Ruanda, año 1994. La radio de las Mil Colinas se dedica a incitar a sus oyentes contra los Tutsis y los Hutus moderados. El resultado es tristemente conocido. Un genocidio donde murieron cientos de miles de personas a machetazos en apenas 100 días. Ni siquiera hicieron falta artilugios más sofisticados. Así fue la historia. Prácticamente todos los periodistas que trabajaban en la radio Mil Colinas participaron en matanzas durante el genocidio. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Estilo Podcast. Mi nombre es Alejandra Botana y me acompaña, en la distancia y con las medidas de seguridad pertinentes, Carlota Baró. Buenas tardes. La idea de este podcast surgió a raíz de un seminario impartido por Cristina Ortega. Con su ayuda y la del profesor de estructura del sistema audiovisual Miguel Fernando Lave, empezamos a sentir interés por el mundo del podcast y del tema en cuestión del que hoy hablaremos. Ellos nos introdujeron el caso de la radio de las Mil Colinas. Este asunto fue muy delicado y demuestra cómo en un mismo país pueden existir dos opiniones completamente opuestas y chocar entre ellas. Con esto en mente nos preguntamos, ¿en España ocurre esto? ¿Podemos encontrar dos bandos enfrentados que afirmen la existencia del término conocido como las dos Españas? Es una pregunta muy interesante que lanzamos a través de una encuesta a los oyentes de radio. Según las respuestas recogidas, el 98,8% cree que España se encuentra en una situación en la que claramente se puede apreciar dos grupos diferenciados, a los que hacen referencia como los rojos y los azules, los fachas y los republicanos, los conservadores y los progresistas. Sí existen las dos Españas debido a que por cuestiones políticas pues España cada día se está polarizando más. Hay una España de derechas y una España de izquierdas. Se puede ver en muchos ámbitos, ya sea el periodismo, ya sea la radio, ya sea, por supuesto, la misma política, en la que los puntos de vista son muy extremistas. En principio, a lo mejor casi que te diría que existen tres. La gente está un poco cansada de ese bipartidismo y creo que hay gente que piensa que la política no le está ayudando ni un partido ni otro. Más que dos Españas, yo diría que es una España poco unida. Situaciones como la crisis del COVID-19, la fallida moción de censura de Vox o el intento de independencia de Cataluña favorecen el posicionamiento de los ciudadanos a un bando u otro y hacen que esta división sea cada vez más notable. Hemos podido comprobar con el ejemplo de las radios Mil Colinas cómo tomar una postura extrema hacia uno de los bandos puede aumentar el odio entre ellos. Partiendo de esta idea, hemos querido saber si los oyentes consideran que las diferentes emisoras de nuestro país llevan su ideología a sus programas. Sí creo que hay cadenas de radio que se posicionan con ideologías políticas, más que nada porque solo hay que sintonizarla por las mañanas cuando de una misma noticia puedes escuchar dos versiones totalmente distintas. Los locutores evidentemente tienen sus ideas políticas y lo enfocan en sus comentarios y en su forma de ver la realidad y la actualidad. Muchos partidos políticos pagan a estos medios para que le hagan campañas a favor de ellos. Hay varias cadenas que claramente se identifican con un partido o con otro, debido a que, en principio, la gente que trabaja allí es claramente de un partido o de otro y luego muchos partidos políticos financian a esas cadenas o a esas emisoras. Lo que acabamos de escuchar refleja a la perfección los resultados obtenidos en la encuesta y confirmamos que el 100% opina que las cadenas de radio expresan su punto de vista sobre los contenidos en función de su ideología. Debido a la rotundidad de las respuestas, hemos querido contar con la perspectiva de un experto y así conocer otro punto de vista. Para ello nos pusimos en contacto con Salvador Campello, presentador y periodista de Teleelch Radio. Hay muchas formas de entender España, muchas formas de entender las noticias, lo que hay que es darles voz a todos y la radio es un medio de comunicación más que está en el día a día de los ciudadanos a la hora de informarse. El oyente no es tonto, sabe lo que está escuchando y se da cuenta de cuáles son las intenciones y cuál es la línea editorial de un medio, aunque no lo deje claro. Aprovechando que Salvador participa en los informativos en Radio Teleelch, quisimos saber si desde su espacio se ofrece una visión objetiva de los contenidos.
Nosotros tenemos actualmente los informativos aquí en Teleelch Radio. Intentamos hacerlo lo más objetivo posible, sin posicionarnos políticamente, contando todas las partes, incluida la voz ciudadana. Si por algo se caracteriza una radio local, es por ser la información más cercana. Podemos salir directamente a la calle porque estamos hablando de temas que le afectan a la gente directamente. Intentamos contar todas las partes. Nosotros no buscamos esa ideología detrás, sino tenemos la oportunidad de hacerlo todo más cercano. Esto es un punto importante, sobre todo para los oyentes. Pero, ¿qué es lo que les importa realmente a la hora de escoger una emisora u otra? ¿Escuchar la noticia y no el punto de vista del tertuliano? ¿O al contrario, que lo que busquen sean programas afines a su ideología? Esto hace que nos preguntemos si lo que se pretende es informar o reafirmar sus ideas previas. Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo se ve afectada la veracidad de las noticias? No creo que haya cadenas más veraces que otras, sino que te cuentan de forma sesgada la información, sobre todo a través de las opiniones que van detrás de la información. Los hechos son los que son, tú puedes contarlos de una forma o de otra, haciendo hincapié en ciertas cosas y contextualizando con otras noticias, y luego acompañarlo de ciertas opiniones que respalden una posición o respalden otra. Es más fácil cuando coincide lo que te dicen los tertulianos a lo que tú piensas, con lo cual creo que los oyentes saben cuando eres objetivo o cuando intentas ser objetivo y cuando estás posicionándote de un lado hacia otro. No digo que no haya malas intenciones por parte de ciertos medios, pero casi todos intentamos a la hora de contar información hacerlo de una forma, y a la hora de opinar saber a quién llamar para que opinen conforme quieres que piensen tus oyentes. A raíz de este podcast hemos podido comprobar que desde el caso más extremo, como es el de la radio 1000 Colinas de Ruanda, hasta la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestro país, la radio tiene un efecto sobre sus oyentes. Es interesante ver cómo este medio puede influir en las actuaciones de las personas. El hecho de que pueda llegar a moldear el criterio de todo aquel que se pare a escucharles le otorga un gran poder sobre ellos. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene la información cuando está al servicio de un poder. Para despedirnos, le dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cuánto poder tiene la radio para hacer que la gente actúe de determinada forma? Gracias por escucharnos y gracias a todos los encuestados y las encuestadas que nos dieron su opinión para nuestro programa. Nos encanta escucharlos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @estilopodcast. Nos vemos en nada. Y como dijo Carl Francino, sería una pena seguir la corriente de quienes solo conciben una España partida en dos mitades.